desde todo el amor que ella nos va a brindar. Bienvenida, hermana Guadalupe Rodríguez. Muchas gracias. Gracias a ustedes por esta invitación y saludo a todos los presentes, a todos los que están participando y les agradezco esta posibilidad de dar testimonio. Creo que este tipo de encuentros que nos hacen despertar como apóstoles de Jesucristo que somos, son realmente muy importantes para sacudir a nuestras comunidades en estos tiempos que vivimos, en los que estamos un poco quizás adormecidos. Yo con respecto a la misión aprendí mucho en Medio Oriente. Yo pertenezco a una congregación misionera, Familia Religiosa del Verbo Encarnado, una congregación fundada aquí en Argentina, hace pocos años, poco más de 30 años, que tiene ramo masculino y ramo femenino, y somos misioneros. Yo entré cuando tenía 18 años, hace 30 años atrás, y empecé la formación un poco sin saber qué significaba la misión. Es decir, mi experiencia misionera era en mi pueblo, yo soy del interior del país, de acá de Argentina, y la experiencia que tenía, evidentemente era muy pequeña y muy limitada también a los apostolados que había podido hacer en la parroquia, en alguna que otra misión popular. Empecé la formación en Mendoza, en el lugar donde nació la congregación, y a los 23 años me destinan a la misión, que fue Belén, Tierra Santa, en Medio Oriente. Ahí estuve casi 20 años de misión en distintos países de Medio Oriente, porque primero fue Belén, para estudiar la lengua, estudiar el árabe. Después pasé a Egipto varios años y finalmente mi último destino de misión fue Siria. Y claro, cuando uno llega a un lugar de misión así, se da cuenta de lo que realmente es la misión, ¿no? Y lo que uno tiene que llevar. Porque a veces nos puede pasar que nuestra misión se limite a asistir materialmente, ¿no? a los necesitados, a los enfermos, cosa que está muy bien, por supuesto, son obras de misericordia corporales, y eso tenemos que hacerlo. Pero no tenemos que olvidar que todo eso, aún lo que hacemos materialmente, lo hacemos por algo más. Es porque les queremos llevar a Jesucristo. Es porque queremos que las almas, todas las almas, se salven. Ese es nuestro objetivo como misioneros. Porque si limitamos nuestra actividad misionera a subsanar necesidades materiales, corremos peligro de parecernos simplemente a una ONG, a una organización de ayuda, que está muy bien y hace mucha ayuda humanitaria. Humanamente hablando, hacen muchísimo bien. Pero la misión significa mucho más. La misión significa el anuncio, esto de lo que tanto nos habló San Juan Pablo II durante su pontificado, la obligación del anuncio para nosotros como cristianos, como católicos. Entonces por eso digo que cuando llegué a Medio Oriente me di cuenta de lo que esto significaba. Una población en su mayoría islámica, musulmanes. En todos estos países la mayoría es musulmana. Los cristianos, una minoría, a pesar de que es nuestra tierra. Ahí nació Jesús, ahí nació el cristianismo. Y la dificultad de vivir allí su fe. La imposibilidad de vivirla abiertamente y públicamente. Hay diferencias en los distintos países. Yo estuve en varios países, incluido Jordania, Irak, Túnez, toda esa zona. Evidentemente hay diferencias, más o menos, pero en general, para los cristianos es muy difícil vivir su fe. Están siendo continuamente discriminados e incluso perseguidos por su fe en Jesucristo. Entonces, al llegar allá, uno se da cuenta de la necesidad de anunciar a Cristo. Evidentemente no es fácil, allá no podemos hacer una misión popular, no podemos ir por las casas hablando de Jesucristo, golpeando las puertas, y no se pueden hacer este tipo de actos públicos, pero sí con el propio comportamiento hay que transmitir a Jesucristo.
por eso, algo que para mí fue muy notorio allá, fue ver cómo un cristiano se diferencia del resto. No hace falta que diga, soy católico, soy cristiano. No hace falta que lo diga. Porque su fe le sale por los poros. Se le nota que es cristiano, se le nota en su forma de vestirse, se le nota en su forma de hablar. Tienen un vocabulario distinto del vocabulario que usan los musulmanes. Se le nota en su forma de comportarse. Es decir, toda su persona habla de Jesucristo y habla de su fe. Eso es lo importante, eso es lo que tenemos que tratar de lograr de los misioneros. Porque no puede ser que mi actividad como misionero sea que, bueno, estoy de misión, entonces soy un fuego y hablo de Jesucristo y realmente mi comportamiento es evangélico y mi forma de hablar y terminó la misión y otra vez estoy en el mundo con mis amigos y mi actividad, soy estudiante, entre mis compañeros, si estoy trabajando en mi oficina, lo que sea, entre mis compañeros de trabajo, y me comporto como un mundano más. No me distingo del resto. Ese es el problema de nuestro cristianismo dormido de hoy, que falta testimonio, y falta testimonio vivo que sea permanente. No es que me pongo algo encima, ¿no? Me disfrazo por un tiempito porque soy misionero y después vuelvo a la normalidad de mis días en las que vivo como un pagano. Entonces, eso realmente a nosotros nos sorprendió muchísimo, muchísimo, ver gente allá tan sencilla, tan simple, incluso a veces con tan poca teología, con tan poca formación, tan poco estudio, porque a veces incluso, por ejemplo, en Egipto el analfabetismo es muy alto. Difícilmente las mujeres acceden a la alfabetización. Ahora, en estos últimos años, ha mejorado mucho, pero sin embargo, con esos conocimientos rudimentarios que tienen apenas sabiendo leer o sin saber leer ni escribir, la fe que viven y que transmiten en su propia vida es impresionante. Entonces, eso es lo que tenemos que buscar de un misionero. Nadie da lo que no tiene. Es un dicho popular, ¿no? y es de sentido común. Nadie puede dar lo que no tiene. Y por lo tanto, si yo quiero contagiar a los que van a ser misionados, ¿no? Contagiarlos con el Espíritu de Jesucristo, con esta fe que yo les llevo, primero tengo que estar ardiendo yo mismo en esa fe. De lo contrario, es un testimonio estéril. En definitiva, es un antitestimonio, porque puedo hablar muy lindo y puedo decir un montón de cosas y puedo enseñar y puedo... Pero si no lo vivo, eso no contagia a nadie. Eso no arrastra, lo que arrastra son los ejemplos. Entonces, ¿quiero ser un buen misionero? ¿Cómo hago? ¿Cómo me preparo para ser un buen misionero? Lo primero que tengo que hacer es fortalecer mi propia vida espiritual. Fortalecer yo mi propia alma. En primer lugar, viviendo en gracia. Es totalmente absurdo intentar hacer una misión cuando los misioneros que van a misión no viven en gracia. No van a misa, o si van a misa no comulgan, porque no se están confesando. No llevan vida de gracia. Entonces, ¿qué vamos a llevarles? ¿De qué les vamos a hablar? Porque si nuestra misión es ir a sentarnos a tomar un café y a conversar sí, eso se le puede poner un montón de nombres, pero eso no es misión. Eso no es anuncio. Entonces, lo primero que tiene que hacer el misionero es estar encendido por dentro por el amor de Jesucristo, viviendo en gracia. Es eso lo que hace que después el corazón, el alma rebosante de gracia se desborde hacia afuera. No hay otra manera de transmitir a Jesucristo. No hay otra manera de misionar. Yo he escuchado a veces aquí en alguna parroquia, así están, no sé, el grupo misionero reunido preparando la misión al mismo horario de la misa. No están en misa. ¿Por qué el grupo misionero no está en misa? No, porque están preparando la misión durante la hora de la misa. Entonces, es una cosa totalmente ilógica, es una cosa contradictoria.
Porque ¿qué les vamos a llevar si no tenemos aquello que les queremos llevar? Entonces, en primer lugar, los misioneros tienen que vivir en gracia y conocer lo que significa vivir en gracia. Yo voy a misionar. ¿Qué significa que voy a misionar? Yo quiero conquistar más almas para Jesucristo. Ese es el objetivo de la misión. Quiero llevar más almas a Cristo. ¿Eso qué significa? ¿Cómo se hace para que un alma se acerque más a Jesucristo sin alejar del pecado? Y por eso la lucha contra el pecado. Nosotros tenemos que ir armados y darles armas a las personas que visitamos para que puedan luchar contra el pecado. Eso es de lo que nos hablaba San Juan Pablo II, cuando él decía, tiene que haber esa coherencia de vida. Lucho contra el pecado. No significa que no sea débil, caiga y que tenga que confesar, pero esa actitud de realmente querer desterrar el pecado de nuestras vidas. Esa lucha permanente contra Satanás, en definitiva. Entonces, esa actitud es la que nosotros tenemos que contagiar en otros. Lamentablemente, hoy en día, a veces, no sé, en la catequesis, yo cuando era chica, en la catequesis me enseñaron los 7 sacramentos, lo que era la gracia santificante, lo que es el pecado mortal, lo que es el pecado venial, que es que confesarse. Que el alma, si no vive en gracia, está muerta por el pecado. Bueno, todas esas cosas que son los elementos básicos de nuestra fe, lamentablemente hoy en día son desconocidos por muchos cristianos, lamentablemente. La formación está muy debilitada, entonces nosotros queremos formar a nuestros misioneros, empecemos desde cero, empecemos desde abajo, empecemos por las bases, y de ahí en adelante. Porque yo puedo tener técnicas de misión y puedo inventarme estrategias y puedo ser realmente buenísima inventando modos de llegar a la gente pero si no tengo esto básico de que yo quiero llevarlos a la vida de gracia. ¿Qué significa una misión? Una misión con frutos. Y significa que después de una misión hay bautismos, hay primeras comuniones, hay gente que se confiesa después de años, hay matrimonios que regularizan y se casan por iglesia. Esos son frutos de misión que nosotros tenemos que buscar en nuestras misiones. Esos son nuestros trofeos, haberle arrancado un alma al demonio y habérsele entregado a Jesucristo. Esa tiene que ser nuestra misión. De otra manera, lamentablemente, estamos perdiendo el tiempo. Uno piensa, los misioneros, ¿qué queremos hacer los misioneros? Los misioneros queremos invitar a los apóstoles. Y Jesús dejó los apóstoles de personas muy simples, muy sencillas, muy rudas, muy ignorantes. Pero sin embargo, convencidos de lo que querían hacer llegar a los demás. Así extendieron la iglesia por todo el mundo. Y así llegaron al martirio, dando su vida incluso por aquella verdad que estaban proclamando. Y eso es lo que para mí fue muy, muy fuerte en Medio Oriente, el testimonio de esta gente, de estos cristianos tan simples, tan sencillos, pero dispuestos a defender su fe a costa de lo que sea, y a mantener cristianos y católicos a costa de lo que sea. Lo que he visto en Egipto, yo estuve 12 años en Egipto, y allí no hay familia que no tenga un mártir. Ellos se glorían de esto. Es realmente la corona, es la gloria de esa familia tener un mártir. Alguien que por su fe en Jesucristo y por amor a Jesucristo entregó su propia vida. Alguien que imitó tan de cerca a Jesucristo. Él que dijo, no hay mayor amor que dar la vida. Bueno, los mártires lo demuestran, dan su propia vida por amor. Y eso que ya había visto en Egipto, lo vi
mucho más en Siria. Cuando yo llegué a Siria en el 2011, en realidad yo fui destinada a Siria, a Alepo. Fui destinada por una cuestión también de salud. Yo me encontraba muy agotada, muy cansada, con problemas de salud. Y entonces pedí a mis superiores que si podía tomarme un par de años más tranquilos en la misión. Y entonces pedí que me destinaran a Alepo, a Siria. Ahí teníamos una comunidad de hermanas, que es la que tenemos hasta el momento, y, y yo conocía el lugar y sabía, porque lo había visitado muchas veces, que era distinta la situación ahí. En Siria había mucha mejor convivencia entre cristianos y musulmanes, el ambiente era mucho más tranquilo, mucho más calmo, había una cierta libertad religiosa, ¿no? Incluso para las minorías, para los cristianos. Y yo realmente necesitaba descansar, necesitaba recuperar. Evidentemente vivir en estos ambientes de tanta tensión, no se imagina lo que significa hasta que lo vive ahí. Entonces, bueno, me destinan a Alepo, enero del 2011, yo pensando bueno, que esta era la voluntad de Dios, que yo pudiera recuperar mi salud y descansar un poco. Y esto en enero del 2011, en marzo del 2011 empieza la guerra, ¿no? La que se mal llamó Primavera Árabe, y que empezó en varios países vecinos y termina Siria siendo su foco principal, un desastre de invasión terrorista, una guerra tremenda que duró años, por unos 7 años, con su parte más intensa justamente en Alepo. Los grupos terroristas que invaden el país por distintos puntos y que intentan tomar el gobierno, grupos fundamentalistas islámicos, es decir, musulmanes pero extremistas, que llevan al extremo esta persecución. Y entonces empieza a darse esto de cristianos martirizados en las formas más crueles. Cristianos crucificados, cristianos decapitados, cristianos o jóvenes, estamos hablando no solo de gente mayor, jóvenes, niños, enterrados vivos, asesinados por ser cristianos. Cuando la guerra empieza, y yo ya me encontraba ahí, evidentemente tuvimos posibilidad de salir, tuvimos la posibilidad, y la congregación nos ofreció cambiar de destino, no estábamos obligados a permanecer allí. Pero bueno, nosotros comprendimos que Dios nos quería ahí. Para nosotros fue muy claro, para mí era evidente el hecho de encontrarme bien de salud, mejor de salud, encontrarme tranquila, serena, contenta. Quería seguir ahí, sin miedo. Eso para mí era una muestra de que Dios me estaba dando una fuerza especial. No era que yo venía preparada para la guerra, yo estaba entrenada para todo tipo de... No, me di cuenta ahí de que Dios me estaba dando una gracia especial para perseverar en esos momentos. Y por eso que pedí quedarme. Nuestros superiores nos pidieron que si era nuestra decisión quedarnos, teníamos que escribir una carta de puño y letra diciendo las razones por las cuales queríamos quedarnos en la misión y tener el apoyo, el consentimiento de nuestros padres, de nuestras familias, porque la situación era realmente muy grave y de hecho en estos años murieron muchos misioneros, ¿no? Sacerdotes o religiosas o laicos misioneros. De manera que lo pensábamos, lo rezamos. Yo recuerdo que hablé con mi familia, con mis padres, y les dije, bueno, ustedes saben cómo está la situación. Ellos ya lo sabían, además cada vez que podíamos hablar, cuando teníamos internet y podíamos comunicarnos, estaban los cañonazos, los bombardeos, los tiros. Era impresionante cómo se escuchaban las llamadas, o sea que ellos sabían bien lo que estaba pasando. Bueno, ustedes saben cómo está esto, yo quisiera quedarme, pero ¿ustedes qué piensan? ¿Puedo quedarme en la misión? Y mi papá me dijo, y mira, has estado con esta gente hasta ahora y los vas a abandonar cuando más necesitan. Te tenés que quedar ahí. Y me dijo, y te tenés que quedar ahí, así eso signifique morirte ahí.
porque si no, además me dice, ¿qué clase de misionera es que cuando la cosa se pone difícil ya se quiere volver? Tenés que quedarte ahí, tenés que cumplir con tu misión. Además me dijo, no tengo ninguna intención de competir con Dios. Él te cuida allá mejor de lo que yo te puedo cuidar acá. Esas palabras de mi papá, con mi mamá al lado, por supuesto que opinaba lo mismo, para mí fueron un apoyo tremendo, tremendo realmente, de fe, porque para ellos fue realmente muy duro. A veces nos comunicábamos y la comunicación se cortaba por una explosión, porque, no sé, faltaba una antena, bombardeaban alguna de las antenas y caía la comunicación y por una semana o por 15 días no nos comunicábamos más. Y lo último que ellos habían escuchado era la explosión. Es decir, ellos quedaban en la incertidumbre si estaría viva o no, hasta que a los 15 días volvían a dar señales de vida y decían, bueno, acá estoy. Fue durísimo para ellos, fue durísimo. Pero ciertamente los mantuvo una fe admirable de mis padres. Mi mamá falleció hace ya un poco más de 2 años. Mi papá todavía me acompaña acá, ella desde allá, mucho más. Y me enseñaron muchísimo. Enseñaron muchísimo. Mi mamá, en un momento cuando yo volví, durante la guerra, volví a Argentina para verlo, estuve un par de meses y quería volver a la misión, mi mamá ya estaba enferma. Y yo le dije, mamá, pero ¿puedo volver a la misión? ¿Vos estás segura que estás de acuerdo, digamos, que estás dispuesta a que yo vuelva a la misión? Yo no quiero hacerte sufrir, angustiarte más y traerte más sufrimiento. Ella me dijo esto, a tu padre y a mí lo que nos angustiaría sería la muerte del alma de alguno de nuestros hijos. Yo no sé que podrían matarte en la guerra, pero en definitiva, ¿qué sería eso? Sería solamente la muerte del cuerpo. Nuestra angustia sería si alguno de nuestros hijos pierde su alma para siempre. La condenación eterna, si la muerte por el pecado mortal. Y eso es lo que nosotros tenemos que vivir y transmitir. Por eso vivir y por eso morir. Eso es lo que tiene que estar claro, sobre todo en nosotros, para que los demás puedan entenderlo. Esta entrega, ¿por qué estamos? ¿Para qué estamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Cuál es nuestra meta? Es la vida eterna, ciertamente. Y la misión va a significar dificultad y va a significar aridez muchas veces y no ver frutos, porque muchas veces pasa eso, uno no ve los frutos, tiene por qué verlos. Pero nuestro objetivo tiene que ser claro y los frutos los dará Dios cuando Él quiera. Nosotros queremos llevar más almas al cielo. Yo recuerdo siempre que cuando era chica, en una catequesis, no en un sermón, tiene que haber sido una misa, el padre dijo, yo era muy chica, no sé, estaría en la confirmación, preparándome para confirmación, no recuerdo, pero el padre dijo, el que estaba celebrando la misa del sermón, dijo, no es cuestión acá que quiero ir al cielo y tengo que llegar al cielo, no, al cielo se llega al cielo se llega con muchos otros colgados de uno, así se llega al cielo. A mí eso me quedó. Por eso nuestro espíritu como misioneros tiene que ser de todo cristiano. No solamente que tengo que estar empeñado en mi salvación eterna, sino pensar y preocuparme por la salvación de los demás. Tengo que llevarme a muchos otros al cielo. Y por eso hay tiempos especiales dedicados a la misión. Uno organiza una misión en tal barrio, en tal ciudad, y está, no sé, un mes, 10 días, una semana, lo que sea. Entonces es un tiempo especialmente dedicado a la misión. Pero uno tiene que vivir misionando. Uno tiene que ser apóstol las 24 horas y durante toda su vida. Y entonces preocuparse realmente por la salvación de mis hermanos, de mis padres, de mis hijos, de mis amigos, de mis compañeros. Eso es desearles el bien. Conversaba con alguien hace un tiempo atrás que me decía, sí, tengo unos amigos que no están viviendo bien, están viviendo en pecado, pero bueno, yo los quiero mucho, entonces yo, ¿qué les voy a decir? Digamos, yo no los contrarío, yo no les digo nada, porque en definitiva yo los quiero un montón y son mis amigos,
y son muy buenos, pero bueno, están viviendo de pecado, pero bueno. Entonces, si son mis amigos o mis parientes más cercanos, ¿yo realmente les deseo el bien? ¿Qué es desearle el bien a una persona? Y desearle el bien a una persona, el bien con mayúscula, es que esa persona salve su alma, que esa persona, según a Jesucristo, llegue al cielo. Eso es desear el bien. ¿De qué sirve acompañarlo con el afecto, con el cariño, y no contrariarlo, y que se sienta bien conmigo, y acompañarlo, y todo? Si en definitiva no lo estoy ayudando a salir del pecado. Es decir, lo estoy dejando que siga siendo esclavo, en definitiva, de Satanás. ¿Qué es lo que sucede cuando un alma vive el pecado mortal? Se hace esclava de Satanás. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? ¿Cuáles son los criterios? ¿Nuestros criterios son criterios evangélicos realmente o nos movemos con criterios del mundo? Y por eso este espíritu de los misioneros tiene que ser un espíritu permanente. Soy misionero siempre, no porque voy a hacer una misión. Soy apóstol de Jesucristo porque soy cristiano desde el día de mi bautismo. Esto es vivido de manera muy intensa por los mártires. Cuando empezó la guerra allá en Siria, en Alepo, yo me acuerdo que era gente que vivía muy bien. En Alepo la situación económica era muy buena, en general en Siria, ¿no? Un país muy desarrollado, muy estable económicamente. Gente que vivía muy bien en Alepo, una sociedad muy, también, de una vida social muy intensa. Y de alguna manera los cristianos vivían la fe, podríamos decir, de modo superficial, totalmente comprometida, ¿no? Muy contagiados por el espíritu del mundo, el espíritu de Occidente también, ¿no? Muy occidentalizados en el mal sentido de la palabra. Entonces llega la guerra y esto los sacude, la guerra los sacude. Y resulta que de tener muchos bienes pasan a no tener nada y quedarse sin casa porque bombardean las casas y las fábricas y las fuentes de trabajo, pierden miembros de su familia, están a punto de perder su propia vida. Se dan cuenta de que todo pasa y que en definitiva muchas veces nos quedamos entretenidos con las cosas del mundo, pensando que vamos a estar acá para siempre. Entonces este golpe, este sacudón, nos hace despertar a ellos como cristianos y aferrarse verdaderamente a Jesucristo y a la vida de la gracia. Un viejito de la parroquia me decía durante la guerra, nosotros como cristianos estábamos necesitando esta purificación de nuestra fe. Estábamos necesitando esta purificación de nuestra fe, me dijo. Es decir, la guerra, la persecución, el dolor, el sufrimiento tan atroz que eso significaba. Eso fue lo que nos hizo despertar y aferrarse verdaderamente a Jesucristo, dejar el espíritu del mundo totalmente y los criterios mundanos y aferrarse al Evangelio. Y entonces participar de la misa todo lo que podían, incluso con muchísimo peligro, porque las iglesias eran las primeras bombardeadas y atacadas. Participar de la Santa Misa, confesarse frecuentemente, estar preparados para la muerte. Es aferrarse verdaderamente a Jesucristo, a la bandera de Jesucristo, como dice San Ignacio en los ejercicios espirituales, cuando nos presenta la bandera de Satanás y la bandera de Jesucristo, bajo cuál de esas banderas queremos militar. ¿Y qué pasa? Estos sacudones nos hacen reaccionar y nos hacen tomar partido, nos hacen tomar parte, o de un lado o del otro, porque ese es nuestro problema, estamos un poco acá y un poco allá. Bueno, y sí, voy a la parroquia, estoy en el grupo misionero, y sí, pero también, mientras tanto vivo en los vicios, en los pecados. O sea, hoy en día he escuchado jóvenes, o he visto grupos de jóvenes en la parroquia, entre los jóvenes que apoyan el aborto, la ideología de género. Todas cosas en las cuales la Iglesia como madre se ha pronunciado para enseñarnos la verdad. Y no porque simplemente se le ocurrió a la Iglesia, esto sí, esto no, a ver, esto sí, esto no.
es la enseñanza fundada en los mandamientos, en la iglesia de Jesucristo, que fundó Jesucristo. Y por lo tanto no hay cosas arbitrarias, no es que yo tomo lo que me gusta y dejo lo que no me agrada, lo que no me conviene. Entonces, ¿bajo qué bandera estamos militando? Por un lado digo que quiero servir a Jesucristo y por el otro lado lo estoy ofendiendo, lo estoy hiriendo, sin que eso me importe, sin que eso me preocupe. Por eso lo que nos muestran los mártires es radicalidad. Esa palabra tan difícil hoy en día, tan difícil, ¿no? Porque no, pero hay que ser radicales, hay que ser cuidadosos, hay que ser muy medidos, hay que cuidar de no ofender, hay que cuidar de... ¿Qué significa eso? Eso es sinónimo igual tibieza, en definitiva. Es no querer proclamar a Jesucristo entero, y la fe íntegra, y la moral católica íntegra. Por eso los mártires caen en esta época de la historia. Uno dice mártires, bueno, mártires en los primeros tiempos de la iglesia, bueno, uno piensa en los martirios, sí, era de los primeros siglos. Uno no se imagina que ahora estamos teniendo, en el siglo XX, y ahora más mártires que en los primeros tiempos de la iglesia. ¿Y por qué? Porque son tiempos en los cuales hacen falta testigos aguerridos, testigos de la verdad, testigos que den testimonio de esa verdad con su propia vida. Es tiempo en que necesitamos de los mártires. Cuando yo doy este testimonio, cuando cuento lo que viven los cristianos perseguidos en Medio Oriente, en Siria, en Irak, esto causa conmoción, esto interpela. Cuando yo volví de Argentina, tuve que volver por cuestiones familiares, por salud, de mi madre, de varias cosas que sucedieron en mi familia, y mis superiores me piden que regrese a Argentina. Yo no entendía por qué tenía que volver, por qué Dios lo disponía así, no entendía. Para mí una misión hermosísima, no quería dejarla, no hubiese querido dejarla, y no comprendía por qué tenía que volverme, por qué significaba esto. Cuando llego a Argentina, acompaño a mi familia por un tiempo, y después empieza esto de dar testimonio en distintos lugares, en distintos países. Empiezo a ver la reacción de la gente, de los laicos. El testimonio los sacude y los enciende. Eso quiero yo quiero vivir como los mártires, yo quiero vivir como los cristianos perseguidos. ¿Cuántos católicos hay cansados, en definitiva, de esta tibieza, de andar a medias, de que se quieren confesar de tal pecado y el confesor les diga, eso no es pecado, no te preocupes, está todo bien, hoy en día todos lo hacen? Hay muchísimos jóvenes cansados de esa mediocridad y que buscan a Jesucristo íntegro y radicalmente, que quieren vivir el Evangelio al pie de la letra, completo por amor a Jesucristo. Entonces eso es lo que empecé a ver, y ya desde el 2015, en los testimonios que, sobre todo acá cuando empecé en Buenos Aires, se empieza a juntar un grupo de laicos que empezaron a acompañarme en los testimonios y a sentirse como comprometidos en esta causa, a querer hacer más. No les alcanzaba, cuando yo les decía, bueno, hay que rezar por los cristianos perseguidos, hay que hablar de ellos, hay que testimoniar esto, lo que ellos están viviendo, porque esto hace bien a tanta gente. Y estos laicos se sintieron comprometidos a llevar adelante esta misión, a hacer llegar la sangre de los mártires al mundo entero. Se conformó como un movimiento espiritual, se llaman nazarenos perseguidos. ¿Y por qué nazarenos? Porque yo les contaba siempre que allá en Siria, en Irak, comenzó esto, el Estado Islámico, que era uno de los grupos fundamentalistas islámicos, que persiguen al cristianismo y a cualquier otro credo que no sea su propio fundamentalismo, ¿no? Incluso a los musulmanes. Ellos tomaron la costumbre de empezar a marcar las casas de los cristianos, cuando ingresaron a un pueblo, a un barrio, a una ciudad, marcar las casas de los cristianos con una letra árabe, la letra Nun, que es la que llevo aquí. Es una letra del alfabeto árabe, que es la primera letra de la palabra Nasrani.
que en árabe significa nazareno, y porque ellos, los terroristas islámicos, los llaman así, los llaman nazarenos a los cristianos. Entonces tomaron la costumbre de marcar las casas, los muros por afuera, para identificar, esta es casa de nazarenos, esta es casa de cristianos, que están destinados a la muerte. Y así después pasarlos a todos a cuchillo. Evidentemente este símbolo de la letra Nun se transformó en el signo de los mártires. Para ellos es el símbolo de la maldición, para los terroristas. Para nosotros, para los cristianos perseguidos, es el símbolo de la gloria de los mártires. Ellos lo consideran esto un honor, poder dar la vida incluso por Jesucristo. Una vez estaba conversando con una señora que me contaba allá, y me contaba de un ataque que había habido ahí en Egipto, en una iglesia, un atentado, en su parroquia. Ella me decía, fue el domingo, explotó un coche bomba, murió muchísima gente en la misa. Ella me decía, es mi parroquia donde voy a misa todos los domingos. Y si usted puede creer, hermana, que justo ese domingo yo fui a la parroquia del barrio vecino, justo ese domingo, y me perdí la posibilidad de ser mártir. Y me perdí la posibilidad de demostrarle a Jesucristo cuánto lo amo. Uno diría, qué bueno que no fui, justo que no fui, qué bueno, me salvé. Y esta mujer lloraba hasta las lágrimas diciendo esto. Me perdí la posibilidad de ser mártir, de demostrarle a Jesucristo cuánto lo amo. Eso es el martirio. Es una muestra de amor verdadero, de amor que lo entrega todo, de amor que no pone condiciones, que no recorta y lo que no le conviene no lo acepta. Es todo o nada. Y esto es lo que mueve justamente a este movimiento espiritual de los nazarenos, vivir con esa radicalidad. En Occidente, al menos por ahora, todavía no tenemos esta persecución de espada. No lo sabemos cuándo llegará. Pero ciertamente hay persecución por ser cristiano, por ser católico, por la moral católica. Ciertamente, y hay mucha discriminación, hay muchos ataques a la fe directos. Entonces, ¿cómo queremos vivir frente a eso? Los mártires nos dan ejemplo, y los nazarenos, entonces, estos laicos que empezaron aquí en Argentina, pero después se extendieron por todo el mundo, en muchísimos países hay nazarenos, son laicos que están cansados de vivir en la tibieza, y que quieren vivir como los mártires, con esa entrega radical. Por eso es que los invito a todos a ser nazarenos. Por supuesto, pueden seguir al movimiento en las páginas de Facebook, Nazarenos Perseguidos, de Instagram, el canal de YouTube, Nazarenos Perseguidos. Pero comprometernos con la oración. Todos tenemos que ser nazarenos. Comprometernos con la oración, llevar este testimonio a otros y buscar en nuestra vida imitar esta radicalidad, imitar esta entrega. Incluso ya hay entre los nazarenos desde hace un par de años varios nazarenos que han decidido consagrar su vida completa a través de los votos de pobreza, castidad y obediencia, como consagrados, como laicos consagrados. Siguen en el mundo, la siguen peleando en el mundo, pero como consagrados, laicos consagrados nazarenos, dedicando a esta causa toda su vida, entregados a esta causa. Y de Argentina y de muchos otros países. Se siguen multiplicando vocaciones así. Porque justamente es el momento en que los mártires nos están haciendo despertar de nuestro sueño, ¿no? De ese adormecimiento en el que estamos a veces en nuestra fe. Entonces yo les deseo que como misioneros sean los mártires los que los contagien de este fuego verdadero que los va a hacer
convertirse en apóstoles las 24 horas y de por vida. De testimoniar a Jesucristo sin miedo, sin recortes. De estar dispuestos a entregarlo todo por Él. Que sean realmente los mártires los que nos inspiren y que nos guíen. Ellos ya nos abrieron camino, ellos ya conquistaron la vida eterna y nosotros tenemos que seguirlos por esa senda. Que les pido a los mártires que los acompañen en su misión, que sean misioneros con muchos frutos espirituales, muchos frutos aunque no los vean, y que los primeros frutos sean en ustedes mismos. Lograr llegar a la santidad. No nos alcanza con ser buenos, no alcanza. Tenemos que ser santos. Bueno, que Dios los bendiga, no me quiero extender más. No sé cuáles son sus actividades ahora, si tienen